he sufrido bastante, entonces creo que todo eso también me llevó a aprender que es ganar, y creo que el ganar es poder disfrutar constantemente sin importar las dificultades que se te presenten. Cuando apenas pasó todo eso me costaba, no sé, ir a comprar a la esquina, no podía ver un partido de fútbol, eh, me costaba también hasta estar con mi familia. O sea, prefería quedarme encerrado que ir y compartir algo con mis viejos, con mi novia. Eh, Creo que no sé si fracasado, pero sí muy en el pozo estaba. O sea, yo por dentro sentía que iba a volver a jugar, porque no me iban a arrancar ese sueño así tan fácil. A veces uno no se pone, no se limita, pero no se cree merecedor de cosas buenas. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Ganar no entiende lealtad. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, Brian Leiza. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muchísimas gracias Mm. por el espacio y por la oportunidad acá de poder hablar. Bueno, primero que nada, gracias a vos. Sos de zona norte y te viniste hasta acá, hasta el estudio, así que gracias por el esfuerzo, gracias por venir. Así que bueno, primero que nada, a mí siempre los episodios me gusta arrancar de la misma manera. Es una cábala mía personal y me parece que es un gran pie para siempre romper el hielo. Y es, ¿quién es Brian? ¿Cómo te describís a vos mismo? ¿Qué pregunta? Me considero alguien que trata de mejorar día a día. Eh, no solo del lado de profesional, sino de alguien como ser humano. Eh, Creo que siempre hay cosas por mejorar, pero está en uno querer ver esas cosas y está en uno querer afrontarlas. Y me considero alguien que busca eso. Qué interesante eso que decís. Bueno, voy a contar algo que por ahí la gente, algunos ya lo sabe y otros no. Nosotros trabajamos un tiempo juntos y una de las cosas que más me llamó la atención de vos es tu cabeza, ¿no? Tu mentalidad. Em, que en el deporte, siempre lo digo, más en el fútbol, todos los que llegan a un cierto punto son buenos, no hay ninguna duda de eso, pero son muy pocos los que, no los que llegan, sino los que refuerzan el llegar, el que realmente consiguen algo. Y si vos estás en todo ese proceso, tienes una mentalidad que, te lo dije el primer día, que si no aflojás, si realmente le metés, tenés con qué. Y te hago esta reflexión porque me parece interesante también que compartas. ¿Qué es para vos ganar? ¿Cómo definís a la victoria en tu vida? Creo que cuando arrancamos a laburar juntos, no sé si me habías hecho algo también la misma pregunta o parecida, y, y con lo que viví en ese momento y con lo que viví todo este año que estuvimos laburando juntos, creo que el ganar también es el disfrute, pero el mantener, porque como hablábamos antes, ¿no? Que me costaba mucho a mí mantener como una línea. eh, y creo que este año lo encontré, y en el encontrarlo estuvo el disfrute, y creo que ahí gané, en, en poder disfrutar todos los procesos, porque no todo es bueno, y cuando estuvieron los malos momentos también lo pude disfrutar, Mm. eh, cosa que antes no podía, que no podía disfrutarlo, disfrutaba muy poco. Eh, He sufrido bastante, entonces creo que todo eso también me llevó a aprender que es ganar, y creo que el ganar es poder disfrutar constantemente sin importar las dificultades que se te presenten. Qué interesante. La verdad que si yo te preguntara ahora si valió la pena todo lo que sufriste para poder encontrar ese camino, creo que la respuesta sería sí, un sí rotundo, ¿o no? Sí, sí, porque todo eso malo que me tocó vivir, que bueno, que ya lo hemos hablado, eh, es lo que me lleva también a ser hoy, porque si yo no hubiese vivido eso, tal vez no sé qué persona sería hoy. Mm. Y tampoco me lo quiero imaginar porque no creo que esté sentado acá. Bien, 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 bien. Bueno, viste que en el alto rendimiento, bueno, en la vida, pero en alto rendimiento siempre se confunde.
eh, ser un ganador o ganar con el éxito. ¿Qué es para vos una persona exitosa? ¿O cómo te considerarías exitoso vos? Creo que el éxito es muy superficial, dependiendo cada uno, ¿no? Y también dependiendo lo que vive cada uno. Mm, Porque para mí hoy en día, con todo lo que viví este año y con todo lo que vengo viviendo, está en pequeñas cosas. Capaz que uno lo imagina, no sé, en ser recontra millonario, en tener, no sé, el mejor auto, los mejores viajes. Y capaz que el éxito de cada uno está en, no sé, levantarse temprano y estar con la familia tomando unos mates, que en lo otro. Porque yo creo que este año lo encontré en todo este proceso, lo encontré en esas pequeñas cosas, en no sé, ir a entrenar y con el viaje que estuve haciendo, ir tomando unos mates y reírme todo el viaje. Entonces, creo, creo yo que el éxito está ahí, en esas pequeñas cosas cotidianas que uno lo puede hacer presente. bien. Como contrapartida al éxito, bueno, vos sos una persona que a lo largo de tu corta vida, pues sos joven, pero a lo largo de tu corta vida has tenido que vivir situaciones muy difíciles. Ya vamos a entrar en eso en un rato, que me gustaría que hasta donde vos quieras cuentes, pero, pero antes de meternos en eso, tuviste que vivir cosas difíciles. Nada, como siempre te digo, la vida siempre nos pone cosas difíciles para probarnos a ver hasta dónde queremos lo que queremos. Pero en ese proceso duro, difícil que viviste, ¿te sentiste fracasado en algún momento? No sé si fracasado, pero sí me sentí, no sé qué palabra usar, sino como que estaba muy triste, muy decepcionado. Estaba muy decepcionado con lo que estaba viviendo conmigo mismo también, Mm, porque sentía vergüenza, sí sentía vergüenza. Eh, no podía, cuando apenas pasó todo eso, me costaba, no sé, ir a comprar a la esquina. No podía ver un partido de fútbol. eh, Me costaba también hasta estar con mi familia. O sea, prefería quedarme encerrado que ir y compartir algo con mis viejos, con mi novia. Eh, Creo que no sé si fracasado, pero sí muy en el pozo estaba. Eh, Creo que, no sé si llegué a tocar fondo, porque creo que nunca me dejaron tocar fondo, pero sí muy triste. bien. No me quería adelantar a entrar en historia, pero creo que vale la pena hacerlo ahora porque ya que estamos tocando eso, ya después la charla dará para tocar otros temas que también me interesan. Vos hace un par de años tuviste una situación, bueno, yo la conozco, pero me gustaría que vos cuentes un poco qué fue lo que te pasó, porque obviamente la gente del otro lado se está preguntando qué es lo que le pasó, qué es lo que le pasó, para el que no conoce. Entonces, nada, si querés ponernos un poco en contexto, en qué año fue, en dónde estabas, qué te pasó, cuánto tiempo duró, bueno, te lo dejo todo a vos. Sí, esto que me pasó fue a principios de 2020, si no mal recuerdo. Eh, bueno, tuve la posibilidad de poder debutar, justo Copa Libertadores, y bueno, tuve un problema con una proteína que me había dado justo mi representante, yo chico, inocente, lo tomé sin preguntar con el médico del club, y al tiempo recibo una notificación de que había tenido doping positivo, y bueno, eso me llevó a estar parado 2 años. Y bueno, en ese transcurso de los 2 años viví millones de cosas. Bien. Em, Te voy a hacer un par de preguntas para llevar respecto a este tema. Ujú. Vos dijiste que tu repre te dio una prote. ¿Por qué, digamos, cuál es el objetivo que vos tenías para arrancar a tomar esa proteína? O sea, ¿qué estabas buscando con eso? Y, y cómo fue, digamos, cómo fue eso, ¿no? Del doping, te enterás del doping positivo, nada, profundizar un poquito en eso. Sí, esto pasó porque justo yo fui uno de los primeros que justo tengo COVID, que Mm, fue justo de ese momento. Y yo, bueno, le digo al club, mira, no quiero volver a mi casa para no contagiar a mi familia. Bueno, me envían a un hotel
y en ese momento, viste, era difícil. No comía de la mejor manera, no podía entrenar porque estaba en una habitación, estuve encerrado fácil 10 11 días y era en un momento en que justo en el proceso ese nos estábamos preparando para la Copa y yo sentía que estaba perdiendo mucho lugar, no solo de que no podía entrenar, sino del lado físico. Entonces eh, yo no tenía las herramientas o el dinero como para comprarme yo mi propia proteína. Entonces le iba a mi representante, por favor conseguime una proteína que yo venía tomando desde siempre. Incluso ya había hecho doping y nunca salió nada. Eh, y bueno, salgo de estar internado en ese hotel, me alcanza la proteína a mi casa y bueno, era por ese fin de poder recuperar masa muscular tomando la proteína lo antes posible y no esperar a volver al club. Entonces, Estaba era adulterada, por ¿no? eso. Estaba adulterada la Sí, proteína, ok. tenía una sustancia que obviamente estaba prohibida, que yo no tenía idea de lo que tenía. Mm, Yo confié en ese momento porque también era chico, era como inocente, no me metía tanto en el tema ese como no sabía. mm. Al no haberlo vivido y no tampoco verlo desde cerca, no tenía idea. Entonces, bueno, justo se da la casualidad de que otros compañeros también la agarra después de COVID y vuelvo rápido a estar convocado. Y justo en ese se da la situación de que salgo yo sorteado en el doping y bueno, al mes me llegó la notificación de que estaba suspendido provisoriamente. Bien. ¿Cómo fue, nada, recibir esa noticia con ese Brian de 20 años? ¿Cuánto tenías? Sí, 19, 19, 19, 20, 20 20. años, que cargabas una mochila con un montón de sueños, medio cumpliéndose, porque como decís, Copa Libertadores, estabas Ujú. ahí, o sea, estabas empezando a encontrarte con esa realidad de que ahora es un mundo, de repente se te cae el mundo abajo. Sí, no solo eso, de que justo se había dado el debut, sino que estaba justo esa semana por firmar mi primer contrato. Eh, Nada, yo estaba en mi casa tranquilo, me acuerdo, no sé si mal recuerdo, estaba durmiendo la siesta, me levanto, llamada del médico del club, me dice, mirá, acércate al club, que pasó esto, que esto, que lo otro. Entonces, bueno, me acerco al club, me cuentan todo, me llegan al contexto de lo que había pasado y yo estaba en shock, o sea, no entendía nada. Primero, en ese momento era como que no sabía qué le iba a pasar, no sabía qué me esperaba. Sí estaba molesto, estaba enojado con mi representante de ese momento porque eh, no sentí como ese apoyo, viste, de decir, mira, sí me equivoqué, en- ya está, me hago cargo yo en este momento, sino que era difícil cuando apenas recibí la noticia, porque se te empieza a cruzar todo por la cabeza. Eh, Primero pensás, bueno, va a durar 2, 3 meses. Y después cuando te empiezan a llevar al contexto de lo que realmente va a pasar, que te dicen, mirá, es provisoriamente, puede ser 1 año, 2 años, 3, 4, decís, ¿qué hago? No sabes si es momento no sé, bueno, me pongo a estudiar de algo, me pongo a trabajar y ¿Pensaste en ya dejar el está. fútbol? ¿Pensaste dejar el fútbol en algún momento, en ese proceso? Este, la verdad que no. O sea, yo por dentro sentía que iba a volver a jugar, porque no me iban a arrancar ese sueño así tan fácil. Este, yo por dentro tenía esa sensación de, bueno, pase lo que pase, yo voy a volver a jugar. Pero obviamente fue muy difícil. Bien. ¿Cómo una vez que ya tenías la noticia, la noticia bajó a tierra, o sea, ya sabías que era real, cómo fue ese proceso? ¿Vos podías seguir yendo al club y entrenarte con el club? ¿No te dejaban ir al club? ¿Cómo es ese proceso de una persona que salta doping positivo? Y legalmente yo ya no podía entrenar más con el plantel profesional. Estabas en Pero Tigre en ese momento. estaba en Tigre, sí. Bien. En ese momento no podía entrenar profesionalmente. Sí podía entrenarme por afuera, pero el club se portó muy bien conmigo en absolutamente todo momento. Desde el primer momento que estuve en la notificación se portaron muy bien. Siempre me preguntaron qué necesitaba, me trataban de informar lo más posible. Entonces, en ese momento el club me dio la oportunidad de poder entrenar, no sé, los primeros
3, 4 meses con el plantel, hasta que después, bueno, ya por una cuestión de espacio también, creo yo me sentía hasta incómodo, porque como que le sacabas lugar, viste, a otro chico a la hora de entrenar. Y después, bueno, justo en ese momento también estaba un técnico de conocida que me ayudó bastante, al no sentirme, viste, apartado. Después, bueno, cambia el técnico, viene otro DT. Justo yo por suerte pude hacer la pretemporada con ese técnico. eh, y, y bueno, cuando está para arrancar el torneo me dice, mira, necesito que te entrenes por tu cuenta, que bajes a entrenar con los juveniles, así no perdés ritmo, no perdés el físico, todo, por el tiempo que me quedaba. Este, y gracias a Dios ese técnico me dice, mira, yo voy a cumplir con mi palabra, cuando se te levante la sanción volvés con el plantel. Y bueno, gracias a Dios al técnico y al club también, que respetaron eso. Bien. Momento difícil, momento que, nada, que la vida te pregunta realmente cuánto querés lo que decís que querés. Obviamente no, imagino que no se lo decías a nadie, tener que atravesar por todo eso. Pero ahora me quiero meter, salir un segundito del fútbol y entrar específicamente a ese Brian, ¿no? De ese momento. Em, ¿Cómo cambió tu vida? Porque vos te levantabas, ibas a entrenar como cualquier día cuando todo estaba bien y de repente cuando el mundo se cayó te encontraste con que hay muchas cosas que no podías hacer, hay muchas cosas que eran distintas en tu vida. Entonces, con las herramientas que tenías en ese momento, porque hoy lo pensás y decís, quizás harías cosas distintas, pero en ese momento hiciste lo que pudiste. ¿Cómo accionaste vos en esos años que estuviste suspendido? Cuando apenas empezó, eh, como que estaba con esa inconsciencia de que vivía el presente. Entonces creo que esos primeros meses pasaron muy rápido, pero porque en mi cabeza no estaban los pensamientos de decir, eh, bueno, esto va a durar 2 años, sino Ujú. que en mi cabeza estaba, bueno, en 6 meses vuelvo a jugar, entonces no vivía el día a día. Sí me costaba lo que te decía al principio, me costaba salir a la calle, me costaba ver un partido de fútbol, eh, eso sí lo sufrí mucho. Después, desde la cabeza era como que no sé, en ese tiempo fueron 2 años y es como que viví 10 años en 2 años. Fueron muchas etapas. Primero la etapa esa que te digo de los primeros meses como de inconsciencia y después era como que vivía enojado. Entonces, nada, mucha tristeza, era como que en ese momento no quería aceptar el dolor que estaba viviendo y al no aceptarlo también me hacía mal yo porque, bueno, no sé, ocupaba ese dolor haciendo otras cosas que no tenía nada que ver con el fútbol, entonces como que me lastimaba más a mí mismo por no querer aceptar ese dolor que estaba viviendo. Hasta que, bueno, uno creo que intenta mejorar o intenta salir de ese momento cuando siente que toca fondo, como te Ujú. explicaba antes. Pero ese tocar fondo y querer salir también creo que viene de las personas que a uno lo acompañan. En ese momento mi familia me ayudó bastante, mi pareja en ese momento también creo que me apoyé bastante en todos ellos y por eso creo que pude salir y mantenerme. Y creo que por eso también en mi cabeza estaba mucho el no fallarme a mí y tampoco fallar a mi familia, porque yo sabía que tenía que volver. Entonces, fueron muchos procesos. Eh, Después de eso, bueno, empecé a trabajar, viste, en mi cabeza con psicólogos. eh, entonces creo que eso me ayudó mucho. Y empecé a vivir también la vida de otra manera, porque decía, bueno, ahora no puedo jugar al fútbol porque no puedo. Entonces empecé a disfrutar también la vida. Empecé a disfrutar otras cosas que antes no podía, porque uno cuando está en ese momento se pierde cumpleaños, se pierde cenas con la familia, se pierde muchos momentos. Eh, entonces llegó un momento que empecé a disfrutar esas cosas y lo Y era disfrutaba lindo mucho. también. Era muy lindo, sí. Era lindo también. Era lindo, sí. Sí, sí, porque podía hacer muchas cosas que antes no había vivido porque Mm, uno
desde muy chico que vive esa vida. Que obviamente en ese momento lo extrañaba muchísimo, pero también estaba eso de que podía disfrutar otras cosas. Qué bien, bueno, sabes que las etapas que vive uno en el alto rendimiento, en la red, es en la vida. em, la primera es la negación, ¿no? O sea, Sí, la primera, eso que vos decís, no, la inconsciencia. No, esto no me pasó. No, no pasó. Va a durar 2 meses. No, no. Cuando uno se lesiona, cuando uno tiene una lesión larga, por lo general el primer mes, mes y medio, ujú, es la negación. No, esto no me pasó. No. Yo estoy bien, voy a volver antes. Esto no es tanto. Y después viene el enojo. O sea, siempre después de la negación viene el enojo. Es como que empezás a no aceptar todavía, pero sí entender que estos no son 2 meses. claro. O sea, que esto realmente va a durar mucho más. Y uno se enoja con la vida, con otras personas. A veces uno echa la responsabilidad o su enojo a las personas que más los ayudan, porque es las más fáciles, como que uno se enoja con esa gente. Y después sí, ya viene un poco la aceptación, entender que hay un proceso que hay que vivir inevitablemente y donde uno toma la determinación de, bueno, ¿qué haces con eso realmente que te pasó? Pero vos me ibas diciendo el proceso y es el mismo proceso que afronta un deportista cuando se lesiona. Sí, O cuando la pérdida de un ser querido, o cuando le pasa algo muy traumático en su vida. Así que, nada, quería así como un broche para pasar a otro tema, pero una de las primeras cosas que te dije cuando vos me contaste la historia, no sé si vos te acordás, y esto me parece muy bueno compartirlo porque si la gente que lo escucha logra traspolar su propio problema, por eso es algo que te pasó a vos, pero si lo logra traspolar a lo que le está pasando a cada uno, digo, si vos sos capaz, una de las primeras cosas que te dije, si vos sos capaz de apalancarte de todo ese dolor que viviste, que no lo vivió otro, lo viviste vos. O sea, es muy tuyo, es algo que nadie te puede arrancar porque lo viviste vos. Y usarlo a tu favor, no tenés techo. sí, Porque cada vez que quieras o darte por vencido, cada vez que quieras tirar la toalla, cada vez que tengas esos días que digas para qué estoy haciendo esto, y logres usar todo eso que te pasó, todo eso que viviste a tu favor, es como que automáticamente todo parece mucho más fácil. Porque realmente viviste cosas muy heavies. Obviamente, ¿no? Seguramente cuando alguien te escucha va a empatizar mucho con lo que te pasó y le va a llegar, pero siempre vivirlo es 1000 veces peor. O sea, sí, uno nunca puede expresar tanto con palabras lo que uno vive. Entonces, nada, sí, sí, que este año fue una de las cosas que más enfocamos, ¿no? El poder apalancarse no de todas cosas nuevas, sino de todo lo que ya viviste y usarlo todo eso a tu favor y entender que, bueno, si superaste cosas mucho más difíciles, no sé, perderte un partido no es tan grave, que te expulsen no es tan grave, que te duela algo no es tan grave, porque nada, viviste cosas realmente sí, difíciles. Entonces, nada, como un broche quería traspolar eso porque todas las personas que no sobreviven, sino que viven en la vida, o sea, que deciden apostar a sus sueños, como los deportistas. A mí, yo tengo mucha admiración por todos los que hacen deporte de forma competitiva, porque para mí son una de las pocas profesiones, y hablo de profesiones como el deporte en general, no el fútbol solamente, que realmente siguen sus sueños. O sea, ¿por qué los niños admiran tanto al jugador de fútbol? ¿Por qué se dividen tanto por el jugador de fútbol o por el deportista? Porque sigue su sueño. Y poca realmente la gente que sigue su sueño a lo largo de la vida. Por lo general, buscamos cosas que nos gustan hacer y lo hacemos. O buscamos cosas que no son fáciles hacer y las hacemos. Pero más del 90% de la población busca, no sé, profesiones que le paguen bien, que disfruten. Y ustedes no será solo disfrutar, sino seguir su pasión. Por eso es que se los admira. Pero claro, la gente se queda solamente con eso. Y el deportista vive muchas cosas. Y esto que viviste vos em, es parte de la carrera del jugador. Parte de las injusticias, parte de entender que lo que te pasó a vos no fuiste el único, no fuiste el primero, tampoco serás el último, y que nada, que logres apalancar tu carrera, todo lo que queda de tu carrera, que es mucho por suerte, eh, en, en nada, en esto que te sí, pasó, es importante, sí, importante, así que bien. sí. También es esto que veníamos hablando de apalancar esto, eh, todo eso que he sufrido, creo que también es como entender los momentos, porque
es difícil también usar eso porque uno llega como al límite de usar esa fuerza de uno por lo que vivió en momentos muy fuertes o situaciones similares de dolor. Entonces, es también aprender a usarlo en momentos clave de uno, porque pareciera que uno tiene que usar esa fuerza cuando está por tocar fondo. Mm. Y no es así. Creo que este año, como lo venimos trabajando tanto, lo supimos usar en momentos muy claves que antes, con experiencia del año pasado, me costó mucho poder aferrarme a eso que había vivido. Mm. Entonces, creo que también el saber utilizarlo y el trabajarlo te lleva a usarlo en momentos claves para uno poder eh, sobrellevar esos momentos y poder eh, sobreponerse a esas situaciones. Es que uno cree que te tiene que pasar algo muy, muy traumático en la vida, casi similar a lo que viviste, para poder usar eso que viviste. Y en Ujú. realidad eso que viviste te pertenece porque es tuyo. Claro, Es lo que yo te decía. O sea, vos, no sé, no tiene que pasar algo a un ser querido tuyo muy cercano para que digas, che, bueno, yo si me recuperé de un doping, a esto puedo salir. No, pues, no sé, lo que te pasó, ujú, que te dolía el tobillo y no sabías si podías jugar. Ah, lo puedes usar con eso también. Si en realidad tu historia te pertenece a vos, no le pertenece a otra persona. Son herramientas tuyas, sí. que no le corresponden a nadie más que a vos. Entonces, nada, me parece como muy interesante que, que se aprenda a que las herramientas, por eso cuando me vienen a buscar a mí siendo coach y me preguntan, che, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y esto y lo otro. Y yo digo, mira, lo más importante de mi trabajo no es tanto lo que voy a hacer yo, sino lo que vas a hacer vos. Es ya lo que viviste, lo que sos, lo que tenés, usarlo a tu favor. Ya lo que vos querés, ya lo tenés. Es cuestión simplemente de tocar dos o tres piezas, que las acomodes y fluir. Porque mientras más fluyas, eh, más fácil termina siendo. No me gusta la palabra fácil porque en la vida no hay nada que Ujú, sea fácil, pero ya bastante compleja es la vida como para agregarle más complejidad a sí. nosotros. Entonces, nada, como parece cierre a lo que habíamos estado hablando, que me parece importante. Bray, recién decías y contabas un poco todo lo que habías vivido con el doping positivo y dijiste algo que a mí no me llamó la atención, pero sí resonó mucho con mucho de las cosas con las cuales yo trabajo y es el tocar fondo, ¿no? Sin ir específicamente a lo que pasó, que fue el tema del doping, me quiero quedar con el Bray persona, con todo lo que te tocó afrontar, te toca afrontar, porque como te decía recién, es parte de tu historia, es tuyo, nadie te lo puede sacar, y seguramente cuando recuerdes mucho de esos momentos, todavía algo de dolor te genere, porque quieras o no, esos 2 años no te los devuelve nadie. Em, Dijiste que tuviste que habías tocado fondo o que tampoco querías decir que habías tocado fondo porque bueno, uno nunca sabe en realidad Mm. y que muchas personas cercanas a vos, tu familia, tu pareja te habían sostenido en ese momento para que eso no suceda. ¿Qué era específicamente lo que sentías? Habías contado vergüenza al salir, que no querías salir de tu cuarto. ¿Cómo afrontaste y hoy con la experiencia que tenés, con la cabeza que tenés, siendo más maduro, más grande, qué mirás quizás para atrás y también le agradeces a ese Brian que peleó, que no se rindió, porque es difícil, o sea, realmente, lo decía recién, a veces uno cuenta lo que le pasó y la gente empatiza, pero no es ni un 1% de lo que uno vive. O sea, Sí. entonces nada, cómo fue todo ese proceso? Sí, uno no es consciente de lo que hizo o de lo que le tocó vivir porque en ese momento uno está con esa adrenalina de todo lo que está viviendo. Este, a la pregunta que me hiciste me sentía, creo que la palabra es triste, porque estaba muy triste por todo lo que había vivido, porque me sentía muy bien, sentía que era momento de ese momento como de despegar, justo se había dado la oportunidad. Este, pero bueno, también lo dijiste vos, estoy agradecido a eso que viví porque creo que con la experiencia que tengo hoy, tengo esta experiencia gracias a eso que viví, porque la verdad que no sé qué persona sería si yo no hubiese vivido eso. Eh, entonces, cada momento que viví apoyándome en mi familia,
tuve en ese momento también un profe que, que me ayudó mucho, que también nunca me dejó caer desde ese lado, porque la verdad que me dolía ir a entrenar con el grupo, Mm. la pasaba mal, no entrenaba bien, y después cuando iba con este profe que te digo, que entrenaba solo, mano a mano, me sentía muy bien y como que también eso me ayudó a liberar y a sacar cada cosa que sentía. Eh, Me ayudaba a prepararme a que estaba a la vuelta de la esquina a volver y me ayudaba mucho a creer en eso. Entonces, con todo el apoyo que tuve de mi familia, de mi pareja, de todas las personas que sabían todo lo que yo estaba viviendo, porque en ese momento no se lo contaba a nadie, porque me costaba, porque no podía expresarlo tampoco. Creo que mi familia y mi pareja y todo eso lo sabían porque vivían conmigo. Ah, Si no, creo que tampoco se hubiesen enterado. Este, Era alguien muy cerrado y creo que el que pude vivir eso me ayudó a aprender a expresarme, me ayudó mucho a también hacerme cargo de mi vida. Eh, Hoy la experiencia que tengo es gracias a todo eso que viví, porque por las buenas o por la mala uno tiene que aprender cosas que tiene que mejorar. A mí me tocó aprender todas esas cosas de esa manera, pero estoy muy agradecido. Y no es que digo estoy agradecido hoy, sino que en ese momento, cuando empezaron a pasar los meses, también estaba agradecido de lo que estaba viviendo. Eh, Tuve muchas, en ese momento, tuve herramientas en ese mismo momento que estaba viviendo, gracias a las personas que me rodeaban y también eh, a las ganas que yo también tenía de salir de ahí, de mejorar y de saber que iba a volver a jugar profesionalmente. Este, y esas pequeñas herramientas que tenía trataba de explotarla al máximo. Y también estaba con esa sensación de que estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. mm. Entonces creo que eso nunca me dejó caer eh, al hecho de que se me cruce por la cabeza el decir, bueno, ya está suelto. Eh, Creo que todo eso me ayudó a tener el objetivo de decir voy a volver a jugar, voy a volver a estar en el plantel, voy a volver a tener la sensación de lo que es entrar a una cancha de fútbol, de oler el pasto, porque en ese momento eh, uno no es consciente, o sea, antes no era consciente de todo lo que vivía, eh, porque después cuando pasa el momento uno se da cuenta de lo que extraña ir a entrenar, de lo que extraña ponerse la ropa de entrenamiento y compartir con los compañeros. eh, en ese momento cuando uno está en esa vorágine del día a día, no disfruta esos momentos. Mm. Creo que uno lo disfruta recién escuchando a los más grandes, lo disfruta de sus últimos años. Creo que a mí me tocó vivirlo de muy chico y, y extrañar ese momento y cuando volví era como que, cómo extrañaba esto. Y creo que eso también me ayudó mucho eh, en esos momentos, no sé, ir a entrenar y yo ser el cuarto de mi posición y el que estaba al lado mío también y que lo veía mal y yo ayudarlo de ese lado de, mira lo que estás viviendo, disfruta esto, porque no sabes si mañana vas a ser el titular o si mañana no vas a tener la oportunidad de estar acá sentado. Entonces tuve recontra agradecido todo ese momento que no podía jugar y creo que eso me ayudó a que cuando pude volver, eh, estar tan presente en el momento. Mm. Entonces creo que no me costó esa volver a adaptarme porque disfrutaba cada segundo, disfrutaba cada momento y creo que ese semestre que me tocó volver, viví cosas maravillosas que lo disfruté de una manera que recién creo que este último tiempo pude volver a disfrutar. Vamos a meternos en eso, vamos a meternos ahora en cómo fue tu vuelta, ¿no? Superado tema doping, eh, te habilitan de nuevo para poder jugar. Seguías en Tigre, ¿bien?
¿Cómo fue ese proceso más que proceso, cómo fue esa vuelta, ¿no? ¿Cómo fue el volver a pisar una cancha, volver a jugar? ¿Te costó desde lo futbolístico? ¿Tuviste mucho tiempo para poder volver a jugar desde que te habilitaron a jugar? Contá cómo fue esa vuelta. Me acuerdo que yo estaba justo en ese momento Tigre tiene la oportunidad de que juegue una final contra Boca y el plantel que estaba era un plantel muy bueno. O sea, los defensores que había, todo el plantel era eh, muy bueno. Y después estaba yo que hace 2 años estaba sin jugar y yo estaba esperando, viste, que me llegue la notificación de que me tenía que presentar con el plantel y si no llegaba era bueno. Hice lo mejor que pude. Y gracias a Dios me llegó la notificación de que me tenía que presentar con el plantel. Y después la adaptación creo que se me hizo muy rápida, porque en ese momento también el plantel que había era muy bueno, eran todos jóvenes, entonces no me sentí nunca inferior, pero creo que también eso, aparte del grupo, también con como yo creo que me venía preparando, Mm, porque la idea era también como bueno, volver a readaptarme porque el torneo arrancaba muy rápido y la verdad es que no me costó porque todo ese tiempo que pasó no lo desaproveché, sino que me mantuve. Siempre me entrené muy bien, siempre tuve como las ganas y esa sensación de que faltaba cada vez menos, entonces cada vez me esforzaba más. Entonces cuando me tocó volver, la adaptación fue muy rápida. bien, bien. Em, Sigamos un poco a tu actualidad para hacer así una línea de tiempo. Vos hace un año viniste a préstamo a los Andes. Tu pase pertenece a Tigre, pero bueno, ahora estás en los Andes. Tuviste un gran año de lo futbolístico, te tocó jugar, lo hiciste muy bien. ¿Cómo lo sentiste vos este año que tuviste mucho rodaje y pudiste por ahí experimentar la regularidad en tu vida, que era algo que siempre quisiste trabajar y que este año la verdad lo llevaste muy bien? Creo que fue un año muy bueno, pero bueno, vino todo de la mano. Creo que nunca es tarde y creo que arrancamos a trabajar en el momento Mm, exacto. Eh, Creo que también por mi personalidad y por mi mente, eh, también no quería dejar pasar más el momento, entonces creo que fue un gran año. Este, como decís, pudimos consolidar las bases y eso fue lo que me ayudó también a mantener un nivel todo el año que, que antes me costaba mucho. mm, Eh, Creo que todo ese tiempo que viví sin poder mantener un equilibrio, eh, me costaba mucho por el hecho de lo que hablábamos antes, ¿no? De no poder usar esa herramienta que tenía en los momentos exactos. Entonces como que siempre me traicionaba a mí mismo por los nervios, por miedo, por lo que sufría el hecho de que yo el año pasado estando en Tigre, que peleábamos el descenso, lo sufría de una manera que no podía vivir. Llamamos dos hinchas también, entonces es mucho más difícil. Al hecho de uno de ser hincha, me costó mucho manejar eso. Me costó mucho. Sufría, como te conté, sufría cada entrenamiento, sufría el ir a entrenar. Lo sufrí bastante, diría. Mm, Eh, pero eso de sufrir también, como que, a lo que hablamos de siempre ser agradecido, eso que me tocó sufrir me llevó también a aprender cada momento y creo que gracias a eso también pude mantenerme este año. Eh, Como te decía, viste, mi idea siempre es prepararme y yo quiero tener esa oportunidad de vuelta en Tigre. Eh, no creo que sea ahora o si Dios quiere sea, que llegue en el momento justo, estando yo preparado mm. obviamente para seguir creciendo. Eh, Porque tuve esa sensación ese último tiempo de que podría haber dado más, pero me traicionó mucho eh, todo eso, el ser hincha, el La vivir, cabeza, la cabeza, no poderlo sí. gestionar. Bueno, sabes que vos tenés algo muy importante y
nada, desde el tiempo que yo te conozco, siempre me lo mostraste de esa manera, por ahí antes no eras así, pero te es algo que me parece muy importante, y es que sos una persona que expresa lo que le pasa. Y sabes que es muy importante eso, bueno, hace poco en uno de los campus hablé de este tema y bueno, uno de los videos se viralizó, de lo importante que es expresarse en el fútbol, porque yo te puedo asegurar que hay muchos que salvando las distancias, le pasa esto que vos contás, que por ahí les toca la oportunidad de jugar en el club del cual son hinchas, o quizás no hace falta ser hincha, pero que empatizan mucho con el club y les pesa, pero no es que una cuestión de les pesa la camiseta porque les queda grande, yo no estoy de acuerdo con eso, sino que les pesa el gestionar su cabeza con la emoción. Somos humanos, somos seres emocionales y la verdad es que es un trabajo que hay que hacer muy cuidadosamente cuando la persona es hincha del club, porque se ponen en juego muchas cosas y la pasión no se explica, sucede. Entonces, nada, si uno pudiera explicar la pasión, ¿cómo explicás al que vende su casa para ir a ver un mundial de clubes? Y Claro. ahora sucedió. Y vos decís, vas a vender tu casa para de 30 años pagándola para ir a ver un... Hay gente que lo hizo. Y vos decís, eso es la pasión, no tiene explicación. Entonces, cuando una persona juega en el club igual es hincha, es muy difícil porque es como la pasión versus la profesión. Bueno, gestionar eso es algo muy importante. Y bueno, que vos tengas la oportunidad de expresar lo que viviste y ser consciente, porque lo más difícil no es, digamos, solamente vivirlo, sino ser consciente de lo que estás viviendo y poder expresarlo. Así que creo que eso vos lo tenés, lo has ido perfeccionando a lo largo de este tiempo y es muy importante. Y es algo que es tuyo, que lo puedes usar a tu favor, lo estás usando a tu favor y que la vida te va a premiar mucho con eso. Así que es importante. Em, Preguntarte un poco acerca de tu visión, ¿no? Hablamos de cosas que viviste, hablamos un poco de tu presente. Eh, ¿Dónde te imaginas de acá a los próximos 5 o 6 años? ¿Qué objetivos tenés? ¿Cómo te visualizás? Este, no sé si lo me visualizo a tanto tiempo, Ok, a 5 años. Sí ahora, al presente. Eh, Creo que por lo que he vivido, también es como estar bastante en el presente, entonces visualizo de acá a un tiempo. es difícil, ¿no? Después de todo Sí, lo que viviste, pensar de acá a 5 sí, años. sí, Te sí. entiendo, te entiendo. Entonces como que, nada, lo primero que visualizo hoy en día es estar en un club serio que intente pelear cosas importantes. eh, y después, más allá del fútbol, también visualizo estar bien eh, con mi familia, estar en un lugar tranquilo. Eh, Creo que lo que más me interesa hoy en día, que voy a hacer familia, Ujú. me interesa mucho eso, el tener esa tranquilidad, esa comodidad de estar con mi familia. Eh, Tal vez no sé si responde a tu pregunta, pero como que no me imagino y no visualizo tan fuerte eh, de acá donde voy a estar a 6 años o cinco Mm. años. Sí, y sí sé y estoy muy seguro de que voy a pelear cosas importantes porque es lo que quiero y es lo que imagino y es lo que me mueve. Quiero estar en un club competitivo, quiero pelear cosas importantes, quiero jugar contra los mejores y quiero estar con los mejores. Mm. Entonces, eso me lleva también a mí a exigirme día a día. Entonces, trato de vivir el día a día exigiéndome para poder vivir eso. Estar con los mejores y competir contra los mejores. Bien, sí, sí, obviamente que responde la pregunta. Es sumamente entendible dos cosas. Primero, que una persona que le tocó vivir lo que viviste vos, que no es em, un proceso que te vas enterando, no, no, de un día para el otro te dicen no podés jugar y bueno, vos decís, che, yo me imaginaba de acá jugar y ahora no sé cuánto tiempo no voy a poder. Entonces, es lógico que una persona que vivió lo que vos viviste quizás no le cueste visualizarse a 6 años porque le sacaron lo único que podía hacer y que le gustaba hacer
de un día para el otro, entonces cuesta, realmente Ujú. cuesta, es normal. Y segundo, que vos lo decías recién, vas a ser papá, una de las cosas más hermosas que tiene la vida, dar vida. Entonces, nada, como es mucho más, es muy difícil pensar tan adelante cuando, nada, a veces vas a ser papá y pensar en 6 años, ya pensar Ujú. que tu nene tenga 6 años es un montón, o sea, Sí, realmente se hace difícil. Em, Estoy muy de acuerdo y muy a favor de vivir el presente. Nunca dejar de tener una dirección. Por eso quizás que vos no me digas, me imagino jugando en tal club o jugando en tal lado, pero que sí digas eh, competencias fuertes, clubes importantes. Es un rumbo, o sea, no es que estás yendo a la nada misma, no, tenés claro lo que querés, no le pones un nombre y un apellido porque es lógico, ¿no? En este mundo es muy difícil poder cumplir, jugar en clubes que uno realmente anhela. Nada, lo he hablado gracias a la vida que he tenido muchos jugadores con los que trabajo, con los que he trabajado. eh, Todos coinciden en lo mismo, ¿no? Sí, o sea, me encantaría jugar en Manchester United, estar en el Old Trafford ahí con toda la gente, pero la realidad es que es un club entre un montón de clubes que hay y las posibilidades que llegues ahí son, te muy diría, baja. casi nulas, pero no por el talento. Quizás juegas en un club que esté mejor que el United, pero digo, a veces poder querer jugar en un club y que se cumpla, son pocos los jugadores que logran eso. Entonces, nada, no hace falta que pongas un nombre y un apellido sobre a dónde querés jugar, pero sí que tengas en claro que te vas a esforzar y meter ahí toda la energía para poder competir con los mejores. Yo me acuerdo que te hice una pregunta eh, ya hace meses que era una prueba, porque me gusta siempre hacerla, y es, si vos querés competir al puesto con alguien, ¿querés al mejor o al peor? Y me dijiste al mejor, porque, o sea, si no puedo jugar yo es porque él es mejor que yo y tengo que seguir mejorando. Ujú. Y estuvo muy bueno que me respondas eso, porque en realidad tiene que ser así. Si vos estás en una habitación y sos el mejor de la habitación es la equivocada. Tenés que buscar siempre lugares en donde la gente te desafíe, donde la gente realmente te empuje a ser mejor, te potencie. Y la única manera de eso es estar en lugares donde vos sabés que los que están te van a empujar a ser mejor. Si vos sos el mejor de la sala, es muy difícil. Es muy difícil porque primero empieza a jugar el componente del ego, donde uno se cree el mejor, arrancando por ahí. Y lo segundo, se plancha, porque sos el mejor. Entonces, ¿contra qué vas a competir si sos el mejor? Y yo creo que esa mentalidad vos la tenés y es muy importante. Entendés de procesos, entendés que más allá de todo lo que ya viviste, en este proceso vas a seguir viviendo cosas que no te gustan porque es así. Y bueno, estás como muy bien enfocado en lo que querés, en quién sos. Y te lo decía el otro día, también es cuestión de tiempo de que todo lo que venís laburando se manifieste. Sí, Creo que un poco un poco en eso está tu descubrimiento diario, como el poder a veces ser paciente en cosas que a uno le gustaría ya, porque como vos decís, ¿no? Vas a tener familia y los tiempos corren y uno quiere como más seguridad y estar más tranquilo, pero lo que tenías que hacer lo hiciste y ahora es cuestión de nada, seguir empujando para adelante, porque es lo único que queda. Te hago un par de preguntas más que me parecen interesantes. ¿Sos creyente? sí, sí, sí. ¿Y en qué lugar de tu vida pones a Dios o a la divinidad que vos creas? Lo considero muy importante porque uno cree que tiene que ocurrir a lo que uno cree o lo que le tiene fe en momentos malos. Mm, Entonces, creo que uno se equivoca en eso. Eh, yo lo considero como algo con lo que uno tiene que aprender a vivir y con lo que uno tiene que aprender a estar agradecido. Más allá en lo que uno pueda creer, porque es muy amplio todo eso. mm. Entonces, creo que es aprender a vivir con eso porque te tiene que acompañar en los momentos buenos como tanto en los momentos malos. Eh, que creo que a veces es más difícil aceptarlo en los momentos buenos porque uno cree
que ya está, que Mm. uno solo puede con todo. Eh, y ahí es donde uno se equivoca. Entonces creo que es tener esa fe y ese acompañamiento en todo momento y estar, creo que viene también de la mano con el agradecimiento, porque uno estando agradecido y valorando cada cosa que tiene, como que abre también a otras oportunidades, Mm. abre a muchos caminos. Entonces creo que viene de la mano con eso, con estar agradecido. Y creo que algo que veníamos hablando y que es muy importante, el hecho de trabajar, el estar agradecido con el aprender a recibir a lo que uno merece, con el merecimiento, porque a veces uno no se pone, no se limita, pero no se cree merecedor de cosas buenas. Eh, Creo que lo hemos trabajado mucho este año, porque creo que soy alguien que le costaba mucho todo eso. eh, y que lo sigue trabajando porque la verdad que es constante eso. Eh, Creo que también eso viene de la mano bueno, soltar y ser agradecido con Dios y ser agradecido con lo que uno cree que va a venir lo mejor. Y bueno, creo que trata de eso, de confiar, de soltar y creer que siempre va a venir lo mejor para uno, sea lo que sea. Mm. Porque no tiene que ser, como decía recién, que venga el Manchester United, Ah, sino que venga lo que venga, siempre va a ser lo mejor para uno y para seguir creciendo. qué importante. ¿Qué simboliza hoy el fútbol en tu vida? ¿Qué es el fútbol en tu vida? Hoy es una parte recontra importante para mí, porque le estoy muy agradecido al fútbol, le estoy agradecido a todo lo que me hace vivir, porque gracias a Dios estuve en un plantel que había jugadores muy buenos y después me tocó compartir también en otros planteles que se trata más del esfuerzo, del compañerismo. eh, y creo que el fútbol te enseña muchas cosas. Te puede llevar a lo mejor o a lo peor. Mm. Entonces como que uno toca aprender de todos esos momentos y es como estarle agradecido porque también te enseña muchos valores. Y para mí el fútbol es eso, es un aprendizaje constante de cada momento que uno le toca vivir y estar presente en cada momento para aprender de eso. Que tal vez te toca no darse cuenta en ese momento, porque en ese momento uno, como hablábamos antes, tiene el ego ese de decir, no, es lo que yo creo y es lo que yo pienso y tiene que ser así. Y la verdad que no, después cuando pasa el tiempo uno se da cuenta de que eso que le tocó vivir te ayuda a aprender a lo que va a venir. Total. Este, Creo que el fútbol es eso, es un constante aprendizaje. Pero ahí hablamos un poco de lo que fue tu historia, lo que simboliza el fútbol en tu vida. Bueno, quiero hacerte una pregunta que te la iba a hacer antes y fue pasando y no te la hice. ¿En qué momento de tu vida empezaste a enfocarte en el desarrollo personal? Porque para mí una de las cosas más importantes en la vida de toda la gente, pero en el deportista mucho más, es ese clic, el momento que empiezan realmente, a ver, ninguno huye al desarrollo personal porque es la vida misma, te va desarrollando. Pero cuando uno es consciente del verdadero desarrollo personal, es cuando uno empieza a ser agradecido de las pequeñas cosas, empieza a enfocarse en lo realmente importante y en todo el resto, bueno, sabe que en algún momento va a pasar. ¿En qué momento llegó eso a tu vida, que hiciste ese clic? Eh, bueno, voy a traerlo a colación porque es importante. Eh, Tu pareja está muy enfocada en todo eso, entonces seguramente te introdujo, te ayudó, pero particularmente vos, ¿en qué momento hiciste ese clic? Este, sí, uno puede tener, viste, a alguien cercano a eso, pero si uno no quiere, se puede negar todo el tiempo que quiera. Eh, Eh, a mí me pasó que fui siempre mucho de por ahí de procesos, entonces cuando me tocó vivir todo eso, llegó un momento que tuve que empezar a trabajar, a ser consciente, a, a como valorar cada momento y también como el preparar la cabeza y todo eso para la vuelta. Pero después pasó todo eso que me tocó volver a jugar muy rápido, que me habías hecho la pregunta y no te la respondí. Me tocó que cuando volví
eh, no sé, habré jugado dos partidos en reserva, dos o tres, y después me tocó muy rápido, se dio la oportunidad para que juegue en primera. Entonces, creo que haberlo vivido rápido, hoy en día creo que me di cuenta que mentalmente no estaba preparado para sostenerlo en el tiempo. Mm, Eh, Creo que lo pude sostener muy poco, solamente una media temporada y eso es muy poco. Eh, Creo que haberlo trabajado ese ujú, tiempo que tuve me dio para eso nomás, porque después mentalmente me caía muy rápido. Y creo que después en ese proceso que estuve como subiendo, bajando de- desde mi cabeza, como hablábamos antes, ¿no? De estar agradecido con momentos. También me tocó momentos en los que por ahí estaba jugando que no estaba agradecido. Entonces llegó un momento que me tocó sufrir bastante, que fue la última etapa, que me tocó estar en primera. Entonces creo que en ese momento hice un clic de, dije, creo que es momento de, bueno, de bajar, hacer las bases y, y- y volver a empezar de ahí para arriba. Eh, lo que me llevó a hacer ese clic fue eso, darme cuenta que no me iba a alcanzar y que no solamente con esforzarme no iba a alcanzar. Con esforzarme con el entrenamiento y esforzarme, no sé, en cada detalle no iba a alcanzar, que necesitaba algo más. Eh, y también porque me quería preparar para todo lo que me iba a tocar vivir este año. mm. Entonces sabía que solo no iba a poder. Eh, y no por el hecho de que solo no iba a poder por, por ego, sino Mm. porque sabía que necesitaba tener también como otra visión desde otro lado, porque venía con la mentalidad muy destructiva hacia mí mismo. Entonces, uno no se da cuenta de eso hasta que alguien le hace ver ese momento y también que alguien de afuera le diga, mira, estás haciendo bien esto. Empezar a ser agradecido con esas pequeñas cosas y entonces creo que en ese momento uno se da cuenta de que necesita eso. Es que el que uno no sea capaz de agradecer las cosas básicas genera que cuando vengan las cosas grandes, porque quizás vengan y uno no esté preparado, eh, venga el famoso síndrome del impostor, el no merezco, ¿no? Eso es muy normal. Cuando uno no es capaz de agradecer lo básico, cuando llega a lo grande, uno siente que le queda grande. Porque claro, si no sos capaz de agradecer que, no sé, te levantas de la cama y puedes caminar, que de repente estás en un lugar que llega el 4% de la gente que se dedica al fútbol, llega solamente el 4%, y vos decís, si ni siquiera puedes agradecer lo básico, cuando de repente venga un club importante y quiera poner un montón de plata en vos, vas a sentir una presión enorme para jugar porque no te vas a sentir merecedor de todo eso. Porque si no valorabas lo otro, mucho menos vas a poder valorar esto. Entonces, nada, es muy importante esa reflexión que haces porque claro, primero lo chiquito, siempre. Agradecer lo básico, lo chiquito, el estar vivo, el poder seguir peleando. Y creo que también habla muy bien de vos el haber entendido que tenías que reformar las bases. Creo que en todo deportista, entender que sin bases no hay nada es el primer paso. Porque a lo largo de tu camino te van a pasar un montón de cosas y si las bases están sólidas, es muy fácil, porque es trabajar eso que pasó y listo. Ahora, si vos cada cosa que te pasa, se te mueve una pieza y ni siquiera la base está sólida, vas a tambalear y el proceso va a ser durísimo, durísimo porque no estás preparado. Entonces, nada, siempre enfocarse en las bases, reforzarlas constantemente porque es fácil olvidarlas. Cuando uno las tiene trabajadas, cree que ya está, listo, las trabajé, están, me puedo olvidar y puedo ir al otro. Y en realidad, sí, pero sin olvidarse que es un proceso y que las bases hay que reforzarlas, no olvidarse de dónde uno viene, no olvidarse de que yendo particularmente al fútbol, nadie te va a regalar nada, entonces entrenar o sea, no es una opción, o sea, dejar de entrenar no es una opción, hay que entrenar en el club, hay que entrenar lo que haga falta, hay que seguir mejorando, eh, y eso creo que es toda la mentalidad, ¿no? Mentalidad de no importa dónde esté, sea acá, sea allá, eh,
seguir laburando. Para mí, creo que si algo que te quemé la cabeza este año un montón de tiempo, es que el laburo no se negocia. O sea, hoy acá, mañana allá, el laburo es innegociable y preparar la cabeza para eso, para no dejar de laburar. Así que, nada, quiero hacerte una pregunta más, como para ir cerrando, que también la hago seguido porque me parece bueno siempre la, la respuesta que tienen los chicos. Si estuvieras acá sentado a la Brian de 15 años, ¿qué le dirías vos a él y qué te le diría él a vos? Creo que le diría que disfrute, que sea agradecido, porque como hablábamos todo este tiempo, que creo que es de las cosas más importantes, este, que disfrute cada momento porque uno nunca sabe cuándo se va a terminar esos momentos. Eh, que trabaje, que sea responsable como lo fue siempre, que, que va a lograr ese sueño que siempre tuvo de, de ir a la cancha, estar en la tribuna y ver a los jugadores, a los ídolos que uno tenía de chico, que uno va a estar en ese lugar, eh, pero que no va a ser fácil, obviamente. Entonces que se prepare, que disfrute, que trabaje con responsabilidad, humildad y, y que no se confunda, porque lo puede pagar caro. Este, pero lo más importante creo que es que disfrute, que es agradecido. Bien, ¿y qué te diría el chiquito vos? Y yo creo que me diría que me la crea un poco más, que me crea merecedor de cosas buenas, que soy capaz de lograr cada cosa que me proponga, que no es tarde y que es capaz de conseguir todo lo que quiera porque trabajo mucho para eso. Qué importante, qué importante. Bueno, Bray, agradecerte una vez más que hayas pasado por acá, que te hayas abierto. Si bien es verdad que yo gran parte de tu historia la conocía, siempre agradezco mucho que los chicos se abran, la quieran contar. Te aseguro que muchísima gente va a empatizar con lo que te pasó y, y nada, va a tomar mucho más conciencia, porque creo que también gran parte de los episodios que siempre se graban son para que la gente concientice un poco lo que vive el jugador, ¿no? No tanto el futbolista, sino el jugador, la persona. Y creo que hayas tenido la oportunidad de expresarte y de mostrar tu parte humana, que me parece que a mí es lo único que tenemos, el resto simplemente es muy efímero. Así que agradecerte por el tiempo de haber venido, por haberte abierto, por haberte expresado, por haber contado. Y bueno, yo no tengo ninguna duda, te lo dije ya varias veces y quiero reafirmarlo acá, que tenés una cabeza que si bien varias veces te ha jugado en contra a lo largo de tu carrera, sos terco, siempre buscas luchar por lo tuyo, por más de que a veces te juegue en contra y te quiera hacer creer que no, que no lo mereces o que no podés porque a mí sos terco y vas y luchás, intentás y solo es cuestión de tiempo. Que lo que vos quieras, lo que vos te propongas, lo vas a conseguir porque, porque estás trabajando para eso. Y para mí, toda persona que trabaja, tarde o temprano, sus objetivos los consigue. Te puede llevar un poquito más de tiempo, un poquito menos, pero lo vas a conseguir. Así que, nada, que te quedes con eso. De vuelta, agradecerte por haberte venido hasta acá. Y bueno, espero que hayas disfrutado el espacio para que se pueda compartir. Bueno, agradecerte a vos también por el espacio para poder hablar y poder sacar esto que viví. Eh, Nada, también a todos los que te acompañan, agradecerte, agradecerles. Y nada, muy feliz por este espacio. Hermano, muchas gracias Muchísimas por gracias. todo.